Sí. Regresamos con el tema del juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que bueno, ahora, como dice María Santana en el reporte que nos dio, estamos en la doble interpretación. ¿Qué cosa es el Chapo Guzmán? ¿Un mito inventado? ¿Una ficción para crear la idea de que es un súper capo poderosísimo, el más grande de la historia? ¿O una figura que realmente pues ha influido enormemente en el tráfico de drogas y el crimen organizado a nivel internacional? ¿Qué cosa es el Chapo Guzmán? Pues depende a quien escuchemos. Si escuchamos las narraciones de lo que dijo el fiscal que lo acusa, pues es un supercapo. Si escuchamos a su abogado, es casi que un inocente corderito que estaba pues al servicio del Mayo Zambada. En pocas palabras, Samuel González Ruiz, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carmen. Pues yo creo que has empezado de manera muy importante y muy claramente de lo que se trata un juicio adversarial en los Estados Unidos. Recuerden, tenemos que recordar que en los Estados Unidos el 90 y tantos % de los juicios se negocian, ¿verdad? No llegan a esta fase. 90 y tantos. 95% de los casos se negocian. Y se negocia la pena, ¿verdad? En el marco de la ley. En el marco de la ley. Y en el caso del señor Guzmán, pues también fue ofrecido seguramente un proceso de negociación que él no aceptó. Él se la está jugando, como podemos decir, en este procedimiento, en este proceso penal, frente a 12 jurados que lo van a juzgar. Fíjate bien ya las adecuaciones que tiene el tema del jurado, porque el jurado es secreto. Normalmente, que yo conozca, prácticamente no hay jurados secretos en los Estados Unidos. Este es el primero y sería el equivalente a los jueces sin rostro que existieron en Colombia, por ejemplo, para hacer una analogía con este modelo. Entonces, está el debido proceso matizándose en esa parte. Y en este momento, ya en un juicio público, los periodistas y la sociedad en general, todos vemos los dos elementos que se están, digamos, confrontando, la visión de la Fiscalía, la visión de la defensa, en los argumentos iniciales de este juicio que va a continuar por 4 meses. Ahora, ¿de qué delito se le acusa? Se le acusa de varios delitos, entre ellos uno que es muy importante, es un tipo de delincuencia organizada que se llama empresa criminal continua. Este delito tiene la característica de que por formar parte de una empresa criminal continua existe una sentencia mínima, mandatoria, obligatoria para los jueces de 20 años. Pero si además ya había participado en otros casos y había sido sentenciado, se amplía a 30 años. Pero si además es el administrador, el gerente o uno de los sujetos principales en la administración de la empresa criminal continua, entonces puede llegar hasta cadena perpetua. Pero si además esa persona ordenó la muerte de otra persona, en los Estados Unidos tiene la pena de muerte como posibilidad jurídica, es decir, una ejecución judicial, no extrajudicial, ¿verdad?, por un proceso en el cual los jurados pueden determinar la aplicación de esta pena. Es decir, es un delito muy grave. Por eso, si tú te fijaste, María Santana te dice que ya el fiscal te anuncia cómo tiene un video en donde el señor Guzmán ordena a sus subalternos ejecutar a una persona y es ejecutada, y lo tienen en video. Esta para mí es una de las partes más relevantes de lo que dijo María Santana. Por supuesto, porque aquí lo que estamos hablando es el número de años, no en pocas palabras. Ya el primer punto se cumple, 20 años seguro, pero no seguro el segundo punto porque no está sentenciado. Por increíble que parezca, en México no está sentenciado el Chapo Guzmán. Así es, porque tenemos unas debilidades estructurales. El señor exagente de la DEA, don Héctor Reveles, decía, Berreyes decía que el problema de México es todo corrupción, y no es todo corrupción. Tenemos elementos de un proceso estructural muy debilitado en nuestro país, en el cual cada día, y tú sabes que hemos publicado nosotros libros sobre este tema, ves que todavía las capacidades del Estado se han reducido notablemente para poder juzgar y procesar a las personas. Entonces no todo es un problema de corrupción, como decía el señor exagente de la DEA, sino un problema de la estructura del Estado. Lo que es tristísimo es que tengamos que aceptar
que a este tipo de personajes solo se les puede juzgar en Estados Unidos, ¿verdad? Porque nuestro sistema judicial, desafortunadamente, no te permite... ¿Así de dramático? Así de dramático. ¿En México no se puede juzgar al Chapo Guzmán? Es bueno, imposible. Se escapó 2 veces de una cárcel de alta seguridad. Se escapó dos veces. Pero el tema es que no tenía sentencia alguna. No, porque siempre sus abogados las pudieron tirar. Y aquí puede influir la corrupción, como dijo el señor Héctor Berelles, o puede influir otros tipos de negociación y de proceso. Pero la verdad es que después de tantos años de reformas penales, podemos decir con toda claridad que no tenemos un sistema procesal que pueda juzgarte a este tipo de personajes. Y ahora ya lo está reconociendo hasta el ministro José Ramón Cosío, y tú sabes que hemos tenido algunas diferencias con él. Al respecto. Sí, ahora que está el ministro Cosío a punto de dejar de ser ministro en diciembre, bueno, ha sido una voz crítica en estos últimos días, precisamente. Pero bueno, déjame detener en una parte fundamental de lo que ha sucedido en las últimas horas. Una bomba literalmente, que el abogado del Chapo Guzmán haya planteado lo que planteó sobre el financiamiento o los sobornos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, a quien identifica como el verdadero administrador principal, pues recibidos de una u otra manera por el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y por el anterior Felipe Calderón. A ver, aquí la pregunta sería, ¿puede el abogado del Chapo lanzar esa bomba así nada más, o debe comprobar el asunto dentro del juicio, o puede hacerlo sin que le suceda nada, sin presentar prueba alguna? Mira, Carmen, dentro del juicio, el abogado norteamericano puede argumentar a favor de su cliente de diversas maneras, incluido señalando estos elementos dentro del juicio. En la sala del juicio, de la sesión. Aquí lo que se vio, ¿verdad?, es una conferencia de prensa exterior, ¿verdad? Y esa me parece a mí que no está protegida, porque evidentemente se trata de una estrategia que no tiene que ver con el juicio necesariamente, sino de una estrategia de distracción de factores de lo que sucedió el día de hoy, ¿verdad? Es decir, es una estrategia que tiende a desviar la atención hacia algunos elementos exteriores al juicio. Vamos a ver. ¿Para qué? Vamos a ver, preguntémonos, ¿no? A ver, preguntémonos, ¿para qué haría eso? ¿Para qué hace eso? Supongamos que es solo una estrategia. A ver, hay 2 escenarios. Que lo puede demostrar o que no. Nada más déjame decirte una cosa, porque este es el tema, ¿verdad? O sea, el señor Mayo Zambada no ha sido detenido, ¿verdad? Pero muchos integrantes de su familia han sido detenidos, y algunos extraditados, y algunos detenidos en los Estados Unidos. De hecho, el día de ayer uno de sus hijos se declaró culpable y va a ser utilizado como en este juicio, testigo probablemente en este juicio, igual que el licenciado y el Minilic, ¿verdad?, que seguramente fueron extraditados, y el otro se entregó en los Estados Unidos para poderte comprobar parte de estos elementos de la acusación. Porque en el juicio del hijo del Mayo Zambada, hay que recordarlo, ya lleva algunos años, pues él mismo ha argumentado cosas similares a las que Nada dijo... más que son 3 o 4 hijos del Mayo Zambada los que están detenidos, ¿verdad? El último que se declaró culpable ayer o antier, ¿verdad? Es uno de los que puede, ¿cómo se llama?, hablar, pero tienes a los otros 2, que están, uno muy joven, que fue detenido cruzando hacia los Estados Unidos, y otro que ya había sido sentenciado. Es decir, tienes una variedad de personas ligadas al Mayo Zambada también, que pueden ser utilizadas en el juicio contra el Chapo.